Bienvenido a un nuevo vídeo. Mi nombre es José Ángel Vega y esto es Viviendo en el Ser Cuántico. Hoy hablaremos sobre los 4 elementos. Si queremos realmente integrar todas nuestras partes como seres humanos que somos, previamente tenemos que integrar a la naturaleza como un todo. Indudablemente, los 4 elementos esenciales que forman parte de la naturaleza son tierra, fuego, aire y agua, e indudablemente eso se transmite o se correlaciona con los diferentes aspectos que corresponden al ser humano. Si incluimos dentro de un todo a los 4 elementos, debemos de saber que 2 de ellos son de ámbito o arquetipo masculino y 2 son de ámbito o arquetipo femenino. Es decir, agua y tierra son de arquetipo femenino, tienen que ver de aspecto femenino, mientras que fuego y aire son de aspecto masculino. Es decir, agua y tierra son yin, mientras que fuego y aire son yang. El ser humano requiere o necesita integrar tanto el arquetipo masculino o el aspecto masculino del yang junto con el arquetipo o el aspecto femenino del yin. Es por ello por lo que, si queremos evolucionar, debemos de trabajar a través de esos 4 elementos y ser conscientes del desarrollo que necesita o requiere el ser humano para llegar a su máxima integración. Deciros que el aspecto del fuego tiene que ver con la voluntad, la garra, el empuje. El de la tierra es el de llegar a cabo la materialización y el de alguna manera, fluir en el aspecto, en el medio más terrenal. El del agua tiene que ver con las emociones y con todo lo que es la sensibilidad propia. Y por último, el del aire tendría que ver con lo que es la parte más intelectual, junto con el de transmitir o verbalizar. Es importante resaltar que debe haber un equilibrio entre los diferentes elementos y que tanto por exceso o por déficit nos puede generar que estemos en una sombra o en un exceso de don. Por lo que si es una sombra debemos de alguna manera establecer más conexión y resaltar esos aspectos que nos está de alguna manera limitando, y por el contrario, si se trata de aspectos de don, debemos de ubicarnos o enfocarnos hacia otros elementos que nos puedan integrar esa parte tan esencial propia del ser humano. Si hay un exceso en esos elementos, debemos de equilibrarlo, y si por el contrario hay un déficit, debemos de resaltarlos. Tanto la sombra como el don se deben de reequilibrar y obtener de esa manera el estado de bienestar. Encontrar el equilibrio en dichos elementos resulta esencial, dado que si nos excedemos estaremos sobreestimulados, y si por el contrario estamos en un déficit no llegaremos a encontrar ese equilibrio tan necesario y citado. En el caso de la tierra sería el no poder llevar por exceso todo al aspecto de materializarlo. Si fuese por un exceso sería que estamos muy anclados al plano terrenal y no nos permite de alguna manera conectar con la intuición, la creatividad y demás. Si hablamos del fuego, lo que podría ser un exceso es tener mucha rabia contenida y ser muy explosivo. Si por el contrario tenemos un déficit en cuanto a lo que fuego se refiere, estaríamos muy sometidos, muy apagados y de alguna manera muy limitados con nosotros mismos. Se requiere cierto equilibrio. Con respecto al aire, si estamos en un estado de exceso, lo que tendríamos es exceso de actividad mental, y por el contrario, si estamos en un déficit, estaríamos siempre como desligados de nuestra parte más mental o nuestra parte más racional. Y por último, con el elemento agua, si estuviésemos en un exceso, llevaría implícito el que estuviésemos muy sometidos a todo lo que es aspectos de emociones y con ello un dolor desmesurado por no saber llevar nuestras emociones a un equilibrio. Y si por el contrario rehuimos de esa parte emocional o de esa parte de más sensibilidad, lo que estaríamos es desconectando nuestra parte íntima como seres humanos que somos. Con ello lo que te quiero decir es que una vez más necesitamos un equilibrio, necesitamos una integración de una parte positiva, una parte, masculina, en este caso es el yang,
y un aspecto o una parte femenina que tendría que ver con el yin. Tanto en cuanto no sepamos o no seamos capaces de integrar estas dos partes, estaremos siempre en una ausencia o en una no conexión con nosotros mismos. Te invito a que trabajes a través de los elementos de manera intrapersonal con tu persona, averigües, indagues a qué elemento estás más adscrito o qué elemento resuena más en tu persona, y que por el contrario intentes encontrar cierta ausencia o cierta carencia con respecto al resto de elementos y potencies aquellas sombras o aquellos déficits que puedas tener en cuanto a tu persona se refiere. Es importante que interactuemos con la naturaleza. Va a marcar muchos aspectos de nuestra integración como seres humanos, y te invito a que veas y confluyas con todo lo que nos envuelve como naturaleza y como seres humanos que formamos de ella. Sin más, te mando un abrazo, te deseo que pases un buen día y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao, hasta luego.